Hola, buen día. Yo soy, en mi documento figura Marcos Dugan. Desde que entré en el colegio mi nombre fue Mark Dugan, así como Ricardo Bunge, Richard Bunge, lo llamaban Richard Bungie cuando estaba en el colegio. Eran un poco distintas las cosas. Muchas de las familias que venían acá, o muchos de los chicos que venían acá, o casi todos, venían de familias donde se hablaba inglés en casa. Así que, y el ambiente acá se movía todo en inglés. Así que ciertamente un colegio diferente, pero ese no subsistió en la historia, en ningún lado de ese modo. Así que, bueno, yo vine acá, entré en el 68, estuve hasta el 73, cuando terminé secundaria en Capilla del Monte y después de dar exámenes de IGCSE acá. Fue un impacto muy grande a mi vida. Fui capitán del colegio también, captain of school, y fue un impacto muy grande porque después de eso pasé unos años estudiando ciencias agrarias y me volqué a la docencia. Fue muy fuerte la influencia que tuvo Bob Thurn sobre mi persona, y bueno, en los últimos 45 años he sido docente. 4 años y medio de esos fueron acá en San Pablo. Mientras estaba en el colegio, mi house era Scott. Cuando llegamos todos los nuevos, nos sacaron los capitanes de Scott y Livingston al campo de deportes, nos hicieron correr por todos lados, saltar, hacer distintas cosas, y a medida que íbamos llegando iban decidiendo a qué house íbamos a ir. Así que el primero iba a un house, el segundo iba al otro, y los capitanes de los houses estaban ahí peleándose por los que llegaban en los primeros puestos o lanzaban un poco más lejos, etc. Así que bueno, yo y mi hermano pasamos a Scott, y fue la parte deportiva fue muy importante en nuestra vida de colegio y en mi vida después también. Porque de hecho influenció muchos aspectos de mi vida. El primero fue que jugábamos acá en el campeonato oficial de Córdoba, y estando en el colegio yo jugué para el seleccionado de la provincia en juveniles, que en ese momento era la categoría donde jugaban los Pumitas. Así que era bueno, teníamos 3 jugadores de acá que jugaron en el seleccionado de ese año. Después vi con mucha emoción la cancha de deportes. Esta vez cuando volví caminé alrededor de ella y tuve muchos recuerdos, porque eso fue la base de esa experiencia que fue realmente buena para mí. Y después fui a Buenos Aires, no sabía ni tomar un colectivo, y pude jugar en la cuarta A de Cuba y hacer atletismo también ese año. El año siguiente estuve en el seleccionado argentino de atletismo. Así que todas esas cosas, las bases, las adquirí acá. No necesariamente con atletas de alto nivel como docentes, pero sí con personas comprometidas que tenían mucho tiempo para alentarnos a hacer deportes. Ciertamente habían algunos muy buenos, algunos docentes muy buenos, y la dedicación era enorme, porque entrábamos al aula a las 6:30 de la mañana y salíamos del aula a la noche a las 9 de la noche. Entonces era bastante intenso todo el día y todos los años que pasábamos acá. El volver de Capilla del Monte cambiándonos mientras corríamos al vestuario para poder tener la mayor cantidad de tiempo posible en la cancha para educación física todos los días. Y después actividades deportivas todos los fines de semana. Cada chico del colegio tenía una actividad. Recuerden que era un colegio que eran todos pupilos cuando yo estaba, entonces había que tener cuestiones productivas los fines de semana, y entonces todos teníamos actividades los fines de semana que incluían tareas de mantenimiento del colegio. Entonces nos dividían en grupos
ponían a alguien a cargo de cada grupo, un chico a cargo de cada grupo, y íbamos a limpiar canaletas o a trasladar piedras del río para construir las canchas de tenis o para el polígono de tiro, que ahora ya no funciona como tal, lógicamente, pero todas esas cosas era muy interesante el compromiso que uno tenía con el colegio por la cantidad de cosas en las cuales se involucraba y la cantidad de tiempo que pasaba acá. Cuando empecé en Buenos Aires, empecé a estudiar ciencias agrarias después de venir acá y bueno, eso fue durante un par de años y después tuve una situación bastante interesante que marcó mi entrada al mundo de la educación, y eso fue cuando fui al Colegio San Jorge para ayudar a mi entrenador en un torneo de atletismo, siendo juez de una de las pruebas. Y después me encontré con el director y me ofreció un trabajo. Me dice, ¿no te gustaría venir a trabajar al colegio? Y yo no sabía, le digo, ¿y hacer qué? Entonces me dice, bueno, básicamente educación física y qué otra cosa podrías hacer en el aula. Y bueno, al final terminé ahí, empecé full time en el colegio, vivía en el colegio, trabajaba durante el día y a la noche iba a hacer el profesorado de ciencias naturales. Ahí empecé como profesor de inglés, de matemática, de educación física en primaria y secundaria, y conforme iba avanzando en mis estudios de ciencias naturales empecé a tomar cursos de biología en secundaria, y eso fue durante 8 años hasta que Bob Thun me pidió si podía venir acá a dar una mano en el colegio. Vine y mientras estaba acá daba biología en primaria y un poco en primaria, todo secundaria, educación física en todo el colegio, era también coordinador de eso. Los fines de semana también en educación física habían deportes para todos los chicos, entrenaba la FAST, así que también era el chofer de la combi que los llevaba en los partidos que se jugaban afuera. Fue muy lindo porque hasta una vez siempre nos faltaban jugadores, porque era un colegio muy chiquito, no tenían tantos alumnos como ahora. Hasta una chica una vez en varios partidos jugó para nosotros, le atábamos el pelo bien atrás y jugó para nosotros, así que hasta esos recursos teníamos que encontrar. Después estuve acá 4 años y medio. Dentro de ese periodo hicimos un par de giras. La que más recuerdo es la que fuimos a Paraguay en un colectivo de esos viejos de 24 asientos, jugamos un partido en Mesopotamia, llegamos a Asunción, y cuando estábamos en Asunción llamé a nuestro contacto ahí. Recuerden que no habían celulares, no habían computadoras, así que era todo por esos teléfonos que uno llamaba y esperaba la comunicación. Y nuestro contacto en Asunción nos dijo, no, el partido de mañana no lo pueden jugar porque la oposición está en un torneo de Seven. Entonces digo, bueno, podemos participar del torneo de Seven, en una de esas nos dejan. Sí, bueno, dividimos el grupo en 2, presentamos 2 equipos, y lo cierto es que veníamos de haber entrenado para Seven, no sabíamos que íbamos a jugar ahí, pero habíamos estado entrenando por un torneo en Buenos Aires, así que bueno, nuestros 2 equipos jugaron la final de rueda de ganadores, así que nos trajimos la copa de eso. Eso fue un viaje muy lindo, difícil, porque fueron unas cuestiones muy duras, tratar de conseguir fondos para el viaje, aunque era en un colectivo de 24 asientos. Así que bueno, esa fue una de las anécdotas. Después volví a San Jorge a mediados del 89 como director de estudios en la parte oficial del Colegio Nacional en Secundaria, hasta que se cambió el proyecto educativo y ahora desde entonces tienen uno que está combinado inglés y castellano.
Y ahí pasé a ser jefe de departamento de ciencias en secundaria, daba deportes también y daba biología para IGCSE, que es la propuesta de Cambridge, y también para el bachillerato internacional. Hasta que un día salí de clase y el director general me pidió que vaya a ser vicedirector de primaria, dar ciencias en cuarto, quinto y sexto grado y estar a cargo de un edificio de pupilos. Así que bueno, sí señor, y me presenté ahí, así que estuve ahí durante varios años, hasta que finalmente en el 2009 me ofrecieron ser director de primaria. Seguí enseñando ciencias, pero solo en sexto, ciencias naturales. Era muy lindo porque parte del programa era combinado inglés y castellano, así que yo daba ciencias naturales oficial, pero en inglés. Así que disfruté mucho eso hasta que me jubilé a fines del año pasado. Y ahora estoy averiguando qué sucede afuera de las paredes del colegio, porque vivía dentro del colegio, entre febrero y diciembre. Y parte de esas cosas que me lo hacen pasar bien es venir acá a hacer una visita a mi colegio. Han habido cambios sustanciales o bastante grandes que hemos visto a través de los años desde que comencé como docente. En un principio era, no sé si se llama verticalista, pero el docente adelante dictaba la clase, chequeaba si se había entendido, tomaba pruebas, ponía notas y se terminó el asunto. Y uno se acordaba lo que se podía acordar y sobre eso lo evaluaban. Conforme fueron pasando los años, hubo más necesidad de atender las necesidades de bienestar sociales de los chicos. Con toda la computación y teléfonos celulares se ampliaron las posibilidades de agresiones. El manejo de estos nuevos recursos, que en realidad son maravillosos, pero necesitamos tener toda una ética de uso de las mismas. Así que esas cosas cambiaron mucho. Una cosa fundamental es que se toma en cuenta mucho más ahora las habilidades y actitudes que estrictamente los contenidos. Antes era muy importante poder recitar cadenas de montañas con sus picos y la altura y qué sé yo cuánto. Ahora la forma de acceder a esa información es mucho más fácil, así que, o directa y exacta a través de medios electrónicos. Pero lo que sí necesitamos desarrollar son las habilidades para llegar a manejar todo ese tipo de situación. Así que la parte de habilidades y actitudes pasa a ser muy importante. También otra cosa que entró, yo cuando estaba acá como alumno ni nos habíamos enterado de qué era una computadora. Cuando volví acá como docente en los 80, acá teníamos 4 computadoras para todos los alumnos. Ahora dejé, por ejemplo, cuando terminé en el Colegio San Jorge en Quilmes, cada chico de primaria, de primer grado para arriba, tenía su propio equipo electrónico para su propio teléfono, su propio tablet o computadora para hacer sus trabajos en clase cuando era necesario. Otra vez había que tener todo un reglamento de uso de estos. Teníamos una plataforma en el colegio que era la que usábamos para educación. Y cada docente tenía su Chromebook que había sido entregado por el colegio, porque el colegio llegó a ser y es el primer colegio de referencia de Google en el país. Entonces
estas cosas al principio, como en todos los colegios, ¿no? Cuando al principio uno dice, sí, traemos computadoras, y ahora sí, notebooks, ahora no tenemos Wi-Fi, no llega la señal, no tenemos esto, no, se conectan 18 y se corta la señal, así que todas esas dificultades se pasan. Pero yo sé que la comisión acá y la dirección está viendo la posibilidad para cuando sí tengamos las posibilidades de conexión a Internet, que se pueda hacer y cómo lo vamos a estar manejando. Así que esos creo que son los puntos más significativos de los cambios en la educación que yo he visto a través de los años. Pero en todo momento, por supuesto, tiene que estar presente la calidez, la buena relación interpersonal entre los alumnos y además con los docentes y directivos. Sobre ese terreno fértil se puede construir mucho. Cuando yo era alumno y muchos de los primeros años de mi vida docente, siempre teníamos una lista de contenidos, teníamos que desarrollar esos y hacer cada año cumplir con esos contenidos. Conforme fueron pasando los años, ganó mucha más importancia las habilidades y actitudes de los alumnos, porque los contenidos crecían enormemente, es decir, todos los años había muchísimos contenidos nuevos, entonces era muy difícil priorizar cuáles eran los que tenían que saber en cada nivel. Ciertamente hay algunos que son secuenciales, es decir, cuando uno hace matemática no puede empezar con raíz cuadrada, así que hay un montón de cosas que hay que hacer en un determinado orden. Pero en cuanto a muchos otros contenidos, se pueden cambiar de un año a otro, es decir, y utilizar distintos contenidos como vehículo para enseñar habilidades y establecer actitudes que los puedan ayudar para que cuando lleguen cuando dejen el colegio y vayan a la universidad, el mundo va a ser completamente distinto. En este momento nosotros estamos perfectamente preparados para un mundo que ya no existe. Es decir, mañana va a haber información distinta. Entonces tenemos que estar preparados para tomar esa información, para adaptarnos y para estar listos para enfrentar un mundo que no sabemos cuál va a ser para nuestros hijos. Me dio mucho placer ser contactado por integrantes de la comisión directiva de San Pablo. Es impresionante poder ver a aquellos que tenían pantalón corto y corrían por la cancha y se ensuciaban y eran alumnos acá y que entraban en tu clase y que me llevó atrás muchos años y encontrarlos ahora adultos, padres de familia, tomando responsabilidad y comprometiéndose con el colegio de sus hijos, me pareció una cosa increíble. Cada uno con sus profesiones, con sus trabajos y que estén entregando tiempo para que su colegio y el colegio de sus hijos sea mejor, que pueda ofrecerle lo mejor posible a todos los chicos que vienen de alrededor de la cumbre y Cruz Grande, Cruz Chica, etc. Así que la realidad es que eso me emocionó mucho y especialmente cuando vi el grado de compromiso que tienen, porque es muy amplio lo que tienen que hacer como comisión, porque además están haciendo trabajos que eventualmente no van a necesitar hacer cuando esté todo de vuelta en orden después del tremendo golpe de la pandemia. La pandemia fue muy complicado y déjenme decirles que no fue complicado para San Pablo, fue complicado para todo el mundo. El otro día estaba reunido con un directivo que es director de un colegio que tiene 4 sedes, tienen alrededor de 3.000 alumnos, 320 docentes. Y él me decía que la problemática que tienen ahora
Después de la pandemia, cuando han habido chicos que vienen del jardín sin haber estado con sus maestras para aprender a tomar el lápiz, para poder hacer adquirir las destrezas motoras básicas, y estar con la maestra, y esa relación afectiva y de contacto es tan importante, y no lo pudieron tener ni con sus maestras ni con compañeros para ver cómo lo hacen otros, cómo comparar, imitar, etc. Hubieron muchas cosas que se perdieron en ese periodo. Así que si acá fue difícil, no crean que están solos. Fue difícil en todos lados, incluso en lugares que tienen acceso a más recursos, a más comunicación, etc. Pero me impresionó muy positivamente el venir y ver el colegio cómo está funcionando. Me invitaron a pasar unos días, pasé 3 días acá en San Pablo. Por supuesto, son solo fotos, ¿no? Los que realmente saben lo que pasa acá son las personas que están en el colegio. Pero me dio mucho placer estar acá, poder ver que están luchando con mucha seriedad y el resultado es bueno de lo que está sucediendo. Entrar y encontrar un colegio donde hay respeto, donde las paredes no están escritas, los pupitres no tienen rayones, y es un colegio que los chicos, los adultos cuidan, y da la impresión que tienen orgullo de eso. No entré a aulas, no observé clases, pero sí pude apreciar desde las ventanas, de las puertas, de alguna entrada, de alguna clase, un ambiente de respeto, de tranquilidad. Lo mismo sucedió en los recreos, en los que los chicos no se les necesita llamar la atención a cada rato, se tratan con respeto, hay una sensación de tranquilidad. Cuando se encuentran con adultos y docentes, directivos, también es una relación de afecto y de confianza. Todas estas cosas me parece que engrandecen a una institución, y ciertamente hay mucho por hacer, pero veo a los directivos y especialmente a la comisión directiva abiertos a buscar soluciones. Queremos ser mejores. Yo creo que está en una muy buena situación el colegio, y por supuesto que, como todos, necesitamos ser mejor todavía, y lo bueno es que veo que eso es lo que está buscando la dirección y la comisión. No están cerrados bueno, somos suficientemente buenos. Bueno es el enemigo más grande de excelente, y creo que ellos se han dado cuenta de esto, y vamos a ver, ahora hay distintos puntos que están estableciendo entre la comisión y los directivos para mejorar muchos aspectos que necesitan levantar, pero que están en muy buen camino y están en un muy buen momento, porque están las bases para poder hacerlo. Cuando vine a trabajar a San Pablo con Bob Thurn en el 85, lo reemplazaba Mark Miles. Mark Miles fue un exalumno también del colegio, es canadiense, muy querido por los chicos, tuvo un impacto muy positivo en los deportes, en biología, en distintos aspectos del colegio. Así que después estuve unos años, luego vino Pippa Towers, que también es exalumno del colegio, y luego vino Richard, que todavía está, no en su puesto de director, pero sí como profesor. Y me parece que una línea así donde se va pasando de generación en generación, si se quiere, o de un exalumno a otro, que va sosteniendo los valores que fueron muy importantes, y que de hecho muchos de ellos son, a través de las últimas décadas, me parece muy valioso.
y volver y encontrarlo a mi amigo Richard, que era más chico que yo y todavía sigue siéndolo, aunque está tratando de alcanzarme en la edad, y verlo en el colegio con la influencia que tiene sobre los chicos, sobre el ambiente. Es un referente en conducta, en modo de trabajo, en tenacidad, en cómo se presenta, en tantos aspectos que fueron muy trillados en nuestra época de colegio y que creo que tienen mucho valor. No tenemos que desesperarnos por sostener todas las tradiciones. Hay muchas que valen la pena sostener y hay otras que de repente no son tan valiosas. Así que hablo de tradiciones. Entonces el mundo cambia y algunas veces tenemos que cambiar cosas. Pero esas básicas, por favor, gracias, como me presento, respeto a otros, tolerancia, flexibilidad, resiliencia, dedicación y compromiso, esas cosas son no negociables. Así que, por suerte, lo vi a Richard y enseguida me di cuenta que él sigue siendo un referente para todas estas cosas. Hace unos años, la comisión directiva se puso en contacto conmigo para ver la posibilidad de regresar acá al colegio, pero estaba en mis últimos años antes de jubilarme, así que la situación no era favorable para mí, económica, ¿no? Mi mujer, que me casé con ella en mi primer año de trabajo acá, ella es de Salta, pero vivía en Buenos Aires, María José, ella ya estaba haciendo las valijas, ella quería venir de vuelta acá. Así que no era una cuestión en ese momento netamente de dinero y para poder tener una mejor situación de jubilación. Pero cuando volvieron los integrantes de la comisión directiva actual, me dio mucho placer porque ahora manejo mi tiempo, así que podía venir acá y no tener que estar de vuelta un lunes para mi trabajo. Así que me dio mucho placer y además orgullo poder estar con estas personas que yo sé que están tan comprometidas. Y la idea era venir, pasar 2 o 3 días en el colegio, observar todo lo que pueda y mandarles un informe de evolución sobre lo que pude ver. Estuve el lunes, me reuní lunes, martes y miércoles, me reuní con muchas personas de secundaria, primaria y jardín, educación física, y de hecho hice una devolución a los directivos y a algún miembro de la comisión el miércoles. Y luego me junté con la comisión, pudimos discutir otros aspectos. En el futuro cercano, cuando vuelva a Buenos Aires, voy a poder terminar de armar el informe escrito que va a ser dirigido a ellos. Dentro de eso hay muchas sugerencias que ellos van a manejar. Van a encontrar que algunas no son aplicables. Las personas que conocen el colegio acá son las que están todos los días y no yo que vengo 3 días. Pero sí puedo dar algunas observaciones que pueden ser disparadores para enfrentar situaciones que necesitamos o que sería bueno que mejoren. Así que ese fue el propósito de mi visita y, como dije antes, me dio mucha alegría ver un colegio que sobrevivió saludablemente a los golpes muy fuertes de la pandemia, golpes económicos para un colegio, golpes en el progreso de la educación de los chicos, en las dificultades de las familias para poder enfrentar estas situaciones. Así que sabemos que no fue fácil para nadie, pero encontrar un colegio que sí está de pie, que sí tiene muchas cosas favorables, que sí
tiene herramientas y un equipo de docentes que tiene la capacidad para ir para adelante y mejorar la situación. Uno de los puntos claves ciertamente es el perfeccionamiento docente. No es fácil a la distancia, pero es uno de los contactos que vamos a tener con la comisión para poder desarrollar un plan de esto en el futuro, a distancia o en presencial, con cursos de perfeccionamiento docente. Esto es uno de los puntos, y sé que hay muchos más que ellos tienen en su proyecto que todavía no son públicos porque no pueden serlos, porque no hay suficiente trabajo de preparación para poder presentarlos, pero ya en su debido tiempo van a ir presentando estas situaciones. Sé que también están trabajando mucho para desarrollar un departamento de comunicación para que todos puedan estar más al tanto de lo que sucede dentro del colegio, los docentes y los alumnos, y también los padres en toda la comunicación. Siento un orgullo muy fuerte al venir acá y ser parte de esta comunidad de San Pablo. Hay muchas personas que trabajan con mucha seriedad para que esto siga siendo el mejor colegio de la zona. Aunque no todos pasemos todo el tiempo recitando el lema del colegio, creo que muchos de nuestros exalumnos han sido exitosos después de pasar por el colegio debido a la preparación que recibieron en el mismo, y mucho tiene que ver con el lema y su contenido, que son fundamentales: to strive, to seek, to find.